En octubre pasado, Yossi Cohen, director del Mossad, la agencia de espionaje israelita, habló abiertamente a los medios sobre el plan para asesinar a Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas de élite Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Poco más de 2 meses después, Donald Trump ha seguido las órdenes de Israel y ha consumado el asesinato planeado. Como consecuencia del asesinato, Irán ha demostrado su capacidad de respuesta de forma anunciada, limitada y más que nada simbólica. Irak ha pedido la salida de las tropas norteamericanas de su territorio y el dólar comienza a desaparecer de las hojas contables del mundo entero. Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos Trump cae en la trampa de Israel y acelera la caída del dólar. Qasem Soleimani era el obstáculo más efectivo para los planes de Israel y Estados Unidos en el Medio Oriente. Como jefe de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fundó y entrenó diversas milicias contra la invasión norteamericana de la región, que lanzaron ataques de baja intensidad contra las fuerzas de ocupación, eliminando a cientos de militares norteamericanos, escalando la presión para la retirada de las tropas. En los años más recientes, Soleimani comandó 2 operaciones iraníes con gran éxito. La campaña para expulsar a Daesh o ISIS, comúnmente conocido como el Estado Islámico, de la parte oeste de Irak en 2015 y la campaña para derrotar a las fuerzas yihadistas que trataban de invadir Siria y derrocar al presidente Bashar al-Assad. Tanto Israel como Estados Unidos trataron de denunciar a Irán por entrometerse y así poder tomar crédito por la derrota del Estado Islámico, pero fallaron. Ahora en la región, Irán es visto como el nuevo libertador, inclusive por el gobierno de Irak. Desde el punto de vista del presidente de Irán, Hassan Rouhani, Israel es el mayor terrorista en la región, pues diariamente ataca a los pobladores de Palestina, Líbano y más recientemente también Irak y Siria. Para Irán, todos los ciudadanos que luchan por la libertad de sus territorios no son terroristas. Y remata, los terroristas son aquellos que han financiado la formación del Estado Islámico. No hay duda de que Israel ha estado financiando al grupo yihadista. Israel ha estado atendiendo a yihadistas heridos del ISIS y les ha proporcionado armas. Pero Israel niega todo esto. A pesar de haber puesto un hospital para heridos provenientes de Siria y proporcionado salvoconductos a rebeldes sirios hacia tierras israelitas, niega cualquier vínculo con el grupo terrorista del Estado Islámico. Pero una revisión de los acontecimientos de las últimas 2 décadas dice algo diferente. Durante la Segunda Guerra de Irak en el año 2003, los Estados Unidos sabían que lo que iba a pasar después de la invasión era una guerra civil. La región tiene una división fuerte entre 2 grupos de musulmanes que se separaron desde la sucesión del patriarca Mohammed o Mahoma, conocidos como sunitas y chiitas. El vacío de poder traído por la invasión renovaría la antigua confrontación. Y así fue. Algunos de los críticos más severos de la guerra de Irak, como Brent Scowcroft, que fue asesor de seguridad nacional para Bush padre, afirmaron que además de incrementar el sentimiento antinorteamericano en la región, la guerra traería la desestabilización de la región. Y en 2015, durante una entrevista en CNN, Tony Blair pidió disculpas por sus errores en la guerra de Irak y aceptó que hay elementos de veracidad al afirmar que la invasión ayudó a la promoción de la formación del Estado Islámico. Hoy no es ningún secreto que Al-Qaeda es un grupo que fue financiado por Osama Bin Laden y que la familia Bin Laden fue socio del grupo Carlyle, en el que también son socios los Bush. Pero el problema de fomentar la guerra civil usando a Al-Qaeda como un grupo controlado, a pesar de su retórica extremista, era que no tenía resonancia entre las masas sunitas, ya que la Casa Real de Arabia Saudita es vista por todos los musulmanes como corrupta y pro-yanqui. Al ver esto y entrar en contradicción, en el año 2007, los Estados Unidos intervinieron para frenar las oleadas de ataques entre los grupos de Al-Qaeda y los chiitas, llamando a los sunitas a ahora pelear contra los de Al-Qaeda. Así lo hicieron.
simplemente para luego volverse a sentir abandonados por los Estados Unidos, y esto fue la antesala para el crecimiento del Estado Islámico. El llamado Estado Islámico de Irak y el Levante fue fundado en 1999 por Abu Musab al-Zarqawi, jefe de Al-Qaeda en Irak. El objetivo de Zarqawi era incendiar la región con una guerra entre sunitas y chiitas y establecer un califato. La supuesta ruptura entre el ISIS y Al-Qaeda surge del llamado de Estados Unidos en 2007, pero es dudoso y probablemente falso, pues se ha visto pelear en Siria al frente al-Nusra de Al-Qaeda junto al Estado Islámico. Así que todas las evidencias que ligan a Al-Qaeda con la Casa Real Saudita, con Israel y con Estados Unidos, también sirven para ligarlos con el Estado Islámico. La derrota del Estado Islámico en Siria y en Irak es una de las mayores hazañas conseguidas por el ahora mártir Soleimani. Pero no vino solo de la mano de Irán. También Rusia aportó mucho, pues los sistemas de defensa S-300 no permitieron la actividad libre de los aviones norteamericanos e israelitas en su espacio aéreo, y así ya no pudieron seguir pretendiendo que peleaban contra el ISIS, cuando en realidad varias veces se les encontró haciendo lo contrario. De la guerra de Siria surgió un reacomodo de las fuerzas militares en la región. Irán se volvió una fuerza de estabilización antinorteamericana, y Rusia pudo establecer relaciones constructivas con Turquía, a pesar de las dificultades, incluso después de haberle derribado un caza de combate en Siria. Nada podría estar peor para Israel y Estados Unidos. Sin embargo, el odio de Israel por el comandante Soleimani viene desde antes. Soleimani entrenó y equipó a Hezbollah en Líbano durante los enfrentamientos que tuvo con Israel desde poco antes del año 2000, que llevaron al retiro de Israel de la zona de seguridad en su frontera con Líbano. 6 años de ataques de baja intensidad a través de la frontera entre uno y otro bando y la captura de 2 soldados israelíes llevaron a la guerra de 2006, en la que el alto al fuego llamó al retiro total de Israel de Líbano. Derrota que no le perdonaron nunca a Soleimani. Soleimani sabía que Israel lo quería eliminar. Los asesinatos selectivos del Mossad son algo bien conocido. En un esfuerzo por frenar el programa nuclear iraní, el Mossad ha asesinado por lo menos a 5 científicos nucleares de Irán. Esto de acuerdo al periodista israelita Ronen Bergman. Y según Yossi Melman, otro periodista israelita, el Mossad ha asesinado entre 60 y 70 enemigos fuera de sus fronteras desde su fundación en 1947, aunque ninguno tan importante como Soleimani. Estados Unidos no puede soportar que hayan fallado sus planes para saquear Irak, o por lo menos recibir de regreso todos los fondos que se gastó en la guerra, a pesar de haber sido financiada casi en su totalidad por Arabia Saudita. Y peor aún, que no tengan espacio para impulsar los gasoductos que pretendían controlar en Siria. De hecho, todo esto los tiene al borde de la bancarrota. Soleimani había ya asumido el rol principal en la política de Irak el año pasado. La campaña contra el Estado Islámico fue llevada a cabo por las milicias de Irak, pero con dinero, armas y entrenamiento iraní. Luego de la victoria contra el Estado Islámico, estas milicias mantuvieron su poder en Irak y esto llevó a la protesta de los sunitas. Lo que estaba haciendo Soleimani en Irak era reenfocar el odio de los sunitas hacia los chiitas, ahora hacia Estados Unidos, justo cuando fue asesinado. Es por esto que Trump dice que Soleimani es un terrorista que hacía planes contra Estados Unidos, pues estaba a punto de convencer a las masas sunitas que han trabajado con Washington y Tel Aviv en contra de sus hermanos chiitas para ahora expulsar a los Estados Unidos de la región. Y esto va totalmente en contra del plan norteamericano de impulsar a estos grupos, mayoritarios en toda la región del Golfo Pérsico, como milicias controladas para derrocar regímenes no sometidos a los deseos de los occidentales. Ahora la muerte de Soleimani trae más desorden y muchos llegaron a pensar que incluso una guerra abierta, pero no. Lo que busca Trump no es una guerra con Irán, sino acotarlo, y así poder seguir operando en Irak. Sin embargo, la razón principal para Trump podría no ser Irak, sino ganar la simpatía de los sionistas y demás masas norteamericanas proisraelitas, de frente a las elecciones. Desde este punto de vista, Trump cayó en la trampa de Israel.
pues su otra opción era llegar a acuerdos con Irán para la transición política en Irak y compartir la bonanza en lugar de destruirlo todo. El problema de esto es que parecería que no le traería un gran número de votos, por lo menos a primera vista, aunque podría haber incluido a Israel en las pláticas y así que todos pudieran ganar. Ahora Trump, aunque gane la simpatía de los sionistas, tiene nuevos problemas. En la región perdió la propaganda y la invasión camuflajada contra Siria. Perdió a su aliada Turquía, que ahora trabaja abiertamente con Rusia para pacificar el norte de África. Perdió la simpatía sunita, que ahora ve que el que sí lucha contra Washington es Irán. Y hasta el gobierno de Irak ya le ha pedido que retire todas sus bases militares. Pero hay cosas peores sucediendo lentamente al mismo tiempo. El dólar muere. Desde antes del ataque, un fenómeno llamó la atención de todos los banqueros del mundo. Tanto el dólar como el oro comienzan a desaparecer de las hojas contables de los bancos y de los fondos de inversión. Y es que la crisis del Medio Oriente está acompañada por la naciente crisis del fracking. En su discurso de respuesta a los contraataques de Irán, Trump dijo que Estados Unidos era el mayor productor de petróleo del mundo, y esto es cierto. Pero eso no le ha hecho disminuir en nada su tasa de endeudamiento bestial. La deuda norteamericana ronda ya los 23 millones de dólares, según cifras oficiales, y se estima que puede ser hasta 4 veces mayor, con cada norteamericano debiendo más de $500,000. El fracking en efecto hizo que Estados Unidos pasara de ser un importador neto de petróleo a ser el mayor productor del mundo, pero esta técnica no parece garantizar una producción de larga duración. Ahora se sabe que cada campo que ha sufrido fractura hidráulica para producir el petróleo y el gas atrapado en la roca lutita, cuando se agota, no es posible reactivarlo, y que la cantidad de petróleo que puede ser extraído de un campo así es muy limitado, ya que cualquier otro intento de fracturar el yacimiento sirve simplemente para reabrir las fracturas que ya existían en el campo y no proporciona una producción sostenida. Por eso mismo, las empresas han tenido que migrar de campo en campo y ahora necesitan abrir nuevos campos para continuar. Todo esto en un mundo que se opone cada vez más a esta técnica, por el posible riesgo de contaminación de mantos de agua dulce subterránea. Los inversionistas en estas empresas pequeñas de fracking, principalmente bancos de los Estados Unidos, tienen un riesgo alto de quebrar si se agota la capacidad de producción de los campos y las empresas no logran obtener las ganancias necesarias para pagar su enorme burbuja de crédito. Así que más que regresar a la suficiencia energética, Estados Unidos se la jugó con el fracking sin haber calculado bien los riesgos y sin conocer bien la física de este tipo de yacimientos. Pero algo muy raro está pasando al mismo tiempo que los bancos centrales en todo el mundo están inyectando $100,000 millones cada mes para apagar la volatilidad e impulsar los mercados. Una cantidad parecida de billetes y metales preciosos están desapareciendo de las hojas contables. Por ejemplo, el oro. Goldman Sachs ha llamado a invertir en oro, ya que son los mismos bancos centrales, estos son los bancos nacionales de cada país, los que han estado comprando oro a un ritmo acelerado. De acuerdo al banco, ha habido un inexplicable flujo de oro fuera del sistema de los Estados Unidos, equivalente a 1,200 toneladas o $57,000 millones en los últimos 3 años. El creciente riesgo político, junto con las tasas de interés negativas en Europa, pueden ser razones importantes para el gran volumen de inversiones en oro no registradas en los inventarios durante los últimos años. Dinámicas similares se han observado en los inventarios de oro del Reino Unido y Suiza. Desde finales del 2016, las inversiones no visibles en oro son mucho más grandes que las hechas en oro de forma electrónica, disparando la renta de bóvedas para su almacenamiento. Tiene sentido que si un individuo intenta minimizar el riesgo de sanciones o impuestos a la riqueza, entonces comprará barras de oro y las guardará en una bóveda, donde es más difícil que los gobiernos las detecten. Y si son individuos con mucha riqueza, tiene aún más sentido. Todo esto para evitar todo tipo de intermediarios financieros entre sus reservas de oro y las líneas de crédito de los fondos de inversión.
Lo que Goldman Sachs nos dice es que justo en los 3 años anteriores han habido decenas de miles de millones de dólares en flujos de oro que han desaparecido de forma misteriosa de los libros contables, que lo más probable es que esté relacionado con las medidas que el 1% más rico del planeta está tomando contra un evento violento. Por esta razón, es importante que en México el gobierno y la población recuerde que como número 1 en producción de plata, parte de los ahorros de las familias y de las reservas internacionales del Banco de México también deben ser cambiadas a plata. Pero no solo es el oro el que está desapareciendo de los bancos, también el efectivo. De por sí, Estados Unidos ha vivido de exportar dólares, que nunca vuelven, pues se vuelven reservas internacionales para otros países. Esto es, la economía mundial ha vivido dolarizada. Un economista de la Fed norteamericana, Ruth Hudson, escribió en 2017 que cerca del 60% de todos los dólares y el 75% de los billetes de $100 han dejado Estados Unidos hacia finales del 2016, para un total de $900,000 millones, poco más de todo el Producto Interno Bruto de México, un dineral. Guardar estos billetes fuera de Estados Unidos proporciona algún tipo de protección contra crisis económicas, especialmente en países con inestabilidades frecuentes en su sistema financiero. En Australia existe el mismo fenómeno y ya existen cerca de $2,000 físicos por cada ciudadano australiano, reflejando que la desconfianza en el sistema es global. Antes se achacaban estos comportamientos a la criminalidad. Es sabido que Pablo Escobar, el traficante colombiano, enterró decenas de miles de millones de dólares por seguridad. Ganaba tanto que cada año eliminaba 10% de sus ahorros, cerca de 2.1 mil millones de dólares, porque las ratas se los comían, los billetes se mojaban y dañaban o se perdían. Y aunque los billetes de dólar siguen siendo fuentes vitales para el crimen organizado y los evasores de impuestos, hoy el fenómeno parece estar más asociado al riesgo político y a las tasas de interés negativas o nulas. Los banqueros andan buscando el efectivo porque si mandan imprimir demasiado, pueden causar inflación. Y en medio de todo esto, aparecen historias realmente bizarras, como un señor en Alemania que demandó a su amigo luego de que perdiera 500,000 euros que había escondido en el boiler, simplemente para que cuando saliera de vacaciones, su mejor amigo lo compusiera y los quemara sin darse cuenta. O la de trabajadores de la construcción en Australia que encontraron $140,000 en paquetes enterrados en la costa, lo que provocó que la policía se movilizara para encontrar al dueño. De hecho, los bancos alemanes dicen que ya están acostumbrados. Calculan que cerca de 150,000 millones de euros están acumulados fuera de los bancos. El mayor uso del efectivo en estos días es guardarlo, en bóvedas, en el colchón, detrás de los armarios, etc. Es un fenómeno mundial. Los suizos están seguros de lo que pasa. Dicen que es por las tasas de interés negativas. Y sí, ¿quién querría guardar su dinero en un banco si el banco te lo va a ir quitando poco a poco? La gente comienza a entender que un mundo con tasas de interés negativas no es normal. De hecho, ni las fórmulas de los economistas funcionan con esos números negativos. Algo va a suceder tarde o temprano. La gente cree que el efectivo y el oro sí son dinero, y no está mal. El dinero es lo que genera la confianza de la gente. Es la gente la que decide qué es el dinero. Al no poder tener el dinero electrónico en la mano, la gente ha perdido la confianza, y más luego de ver las grandes caídas del Bitcoin. Siente que todo eso puede desaparecer en cualquier momento, y que es mejor tener las cosas en físico, en la mano. México no anda mal, y de hecho no presenta un fenómeno especial. El país se ha dejado de endeudar y ha comenzado a caminar hacia la autosuficiencia energética y alimentaria. La tasa de interés en México ha bajado, pero todavía es positiva y muy alta, del 7.25% anual. Esto ha hecho que otros países comiencen a tomar nota sobre la experiencia mexicana.
El doctor Michael Hudson, experto en economía y autor del libro del superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense, cree que Trump va a ganar pues representa mejor los ideales de los demócratas que los demócratas mismos, excepto Bernie Sanders. Hudson dice que Trump seguirá apoyando a los banqueros y a Wall Street para explotar a los deudores. Y de forma personal, plantea que la salida para Estados Unidos sería hacer algo parecido a lo que está haciendo México. Hudson dice que la economía estadounidense es un fraude de impresión de efectivo que benefició a las primeras generaciones, esto es, los primeros de la tanda, con grandes riquezas, pero que ha dejado a los jóvenes en la base de la pirámide sin posibilidades más que heredar alguna fortuna de sus padres. Si Estados Unidos hiciera como México y aplicara la ley a sus banqueros, se dejaría de regalar dinero a los banqueros, se incrementarían las tasas de interés, se dejaría a los bancos sin protección y se formarían bancos públicos maravillosos. Estos bancos nuevos no concederían créditos a especuladores ni a los que exprimen empresas, sino solo a la economía real, en especial supervisando la reconstrucción de la infraestructura estadounidense. Hudson nos explica que de hecho el capitalismo no existe. Nunca ha existido un sistema sin un Estado regulador. Nunca. Nunca ha existido un mercado autorregulado. Nunca. Toda esa retórica es un pretexto para delinquir. Así de sencillo. Una fantasía neoliberal para saquear y mantener el tráfico de influencias en el gobierno. Las economías que antes se basaban en oro, luego pasaron a basarse en la guerra. Todo esto comenzó cuando Estados Unidos amenazó a Arabia Saudita con la guerra si no le permitía tener parte de los beneficios de sus ventas de petróleo. Y así surgió lo que conocemos como petrodólar, basado en amenazas y en la guerra. Esto formó el imperio norteamericano que no tenía que pagar sus deudas, porque las puede pagar con más pagarés o dólares impresos por el gobierno. Entre más déficit tiene Estados Unidos, más dólares se quedan en bancos fuera de Estados Unidos y así se financia la economía norteamericana, no con producción. Por lo que cuando le regresen todos estos dólares, se acabó todo. Mucha gente cree que si se encarcelara a los banqueros fraudulentos, la economía fracasaría, pero es todo lo contrario. Estos banqueros se dedican a especular en vivienda y han mantenido los precios de los inmuebles increíblemente altos, haciendo más difícil la vida para la gente. Si en lugar de salvar banqueros, salváramos a la gente, el precio de la vivienda sería más accesible y se fomentaría la producción, no la especulación, pues se acabarían los malos negocios. Los bancos siguen jugando al casino, apostando con derivados financieros y han dejado de aportar financiamiento a las actividades productivas. No se pueden prohibir las apuestas, pero sí se puede aumentar la dificultad del casino para que no sea tan atractivo. Lo que se ha hecho es justo lo contrario, esto es, regalar dinero para invertirlo en la bolsa, justo lo que se hizo para que se viniera la Gran Depresión económica de los 1920s y 30s. La desregulación indiscriminada para permitir los crímenes financieros y el saqueo ya se dio en el Imperio Romano, y así terminó, en la bancarrota. Todo esto es además amplificado por una enfermedad mental, la pleonexia, que es la adicción a la riqueza. Muchos de los gobernantes neoliberales ni siquiera entienden de economía, solo de su adicción a la riqueza. En realidad, se trata de criminales. Por otro lado, la que ya se acerca a ser la primera economía del mundo, China, tiene una responsabilidad muy grande en el futuro económico del mundo y está tomando medidas para formalizar su propio sistema de pagos. Lo que más importa en el comercio es cómo se hacen los pagos entre países. Es aquí donde todos usaban dólares en enormes cantidades. Las empresas que compran piden créditos, se les paga a los productores y luego de que venden pagan sus créditos, todo en dólares. Pero ahora ya existen contratos chinos respaldados por oro. Los contratos chinos pueden guardarse como papel o cambiarse por oro. Entre los que ya hacen comercio con China de esta forma está la misma Arabia Saudita, tal vez viendo que el futuro con Estados Unidos es incierto. Pero también países con reservas de oro como Italia, Francia, Alemania y Suiza.
Si estos contratos se comienzan a usar en cada transacción con China, quiere decir que una gran fracción de los dólares de reserva regresarán a Estados Unidos y ahí la fuente de la incertidumbre. Pues al parecer eso significaría el fin del dólar como moneda de reserva mundial y por lo tanto el fin de su valor. Los modelos para la paz mundial afirman que es Alemania la que decide la paz, no Irán o Estados Unidos. Alemania ya está trabajando con China en el 5G. No es un camino suave, pero está sucediendo. Y Alemania también trabaja con Rusia en el ducto de gas Nord Stream 2, que pasa por el mar Báltico y que enfurece de sobremanera a los Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos en Irak fue complacer a sus socios israelitas, desde mi punto de vista con fines electorales, no para generar una guerra, pero lo que sí pretende a largo plazo es convencer a los europeos de presionar a Irán y no comprarle combustible, lo que se ve francamente imposible. Irán tiene el sistema de defensa ruso S-300 y no es fácil de bombardear. Lo otro es que lo hubiera hecho para expulsar a Irán de Irak, pero no es así, pues el resultado es justamente lo contrario. Ahora Irak quiere fuera a los Estados Unidos. Seguirá el juego de las sanciones, pero esto de hecho acelera la desaparición del dólar como reserva internacional, pues la manera de sancionar está muy ligada a la reserva. Se congelan cuentas, se prohíben las transacciones, se cancelan los contratos, se multa a las empresas y se veta a funcionarios. Todo esto es evitable si se usa el sistema chino. En realidad, la sustitución del dólar es inevitable, pero ha sido un proceso extremadamente lento. Así son los chinos, paso a paso. A los mismos chinos no les conviene que Estados Unidos colapse, solo que pague sus deudas, entregue sus bancos, negocie con sus acreedores, deje de invadir otras naciones y regrese al camino de la producción. Esto incluso será beneficioso para los mismos norteamericanos de a pie, no así para sus magnates. Podemos esperar de hecho aún más locuras, pero la película queda clara. No es la Tercera Guerra Mundial. Son las patadas de ahogado para pretender que todo está bien, que son los mayores productores de petróleo y que su poder militar es el más grande del mundo. Me imagino la reunión de Trump ayer. ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, señor. Rusia tiene misiles hipersónicos. ¿Y nosotros? Nosotros no, señor. Ah, ok. ¿Pero ya tenemos esa tecnología? Algo parecido, señor. Entonces saldré a decir que pronto tendremos de esos también. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.